Dijimos la sesión pasada también que esas conexiones extracorticales o extracerebrales que le denominó Vygotsky tienen que ver justamente con la adquisición de nuevos signos que son justamente los que favorecen nuevos sistemas funcionales en términos de Luria. No profundizamos en ello, inclusive todavía lo dejamos ahorita en stand-by. Más adelante lo retomaremos, pero lo dijimos de manera muy general. Caracterizamos la zona de desarrollo próximo. Precisamos, dijimos que hay dos niveles. Imaginemos esto como una gráfica, lo dijimos, lo recordamos rápidamente. Esto es X, esto es Y. Un nivel de desarrollo real, por lo que el niño puede hacer de manera independiente. Un nivel de desarrollo potencial, como lo que puede llegar a ser con ayuda, ajá, con los procesos de mediatización y todo lo que está en medio, una área o una zona de desarrollo próximo. Y que justamente esta área de desarrollo próximo varía en función de las posibilidades del niño. Un niño o una persona, un adulto, que con pocas ayudas llega a un nivel muy alto, quiere decir que tiene una zona de desarrollo muy amplia, muy grande. Un niño, por el contrario, que tiene un nivel de desarrollo real aquí y que con ayudas, muchas ayudas, llega solamente aquí, a su nivel de desarrollo próximo, aquí, tiene una zona de desarrollo próximo muy pequeña. Ajá. Bien, y dijimos que eso para nosotros es fundamental en la evaluación psicológica y neuropsicológica. Después comprenderemos por qué. Concluimos diciendo, además, mencionando que una categoría que se volvió central en la psicología histórico-cultural fue la categoría de actividad, la categoría de acción. ¿Por qué fue importante? Ahí partimos y continuamos avanzando, entonces, ya que hemos recuperado todo lo previo. Recordamos que para Marx el trabajo era importante para el desarrollo de la conciencia. Inclusive cuando explican en términos filogenéticos, también le otorgan el papel central para comprender la aparición de el lenguaje y formas superiores de comportamiento. Pero bueno, Vygotsky le daba mayor peso al significado en el momento más amplio de su obra. Sin embargo, tanto en el primer momento como en el último momento de su obra, la unidad de análisis central para él era la vivencia, porque a él le interesaba la totalidad, la persona. Sin embargo, dijimos la clase pasada que Vygotsky fue, vamos a decirlo, excluido, vamos a decirlo tal cual, fue censurado porque parecía una teoría metafísica, fue prohibido, y para que se pudiese seguir avanzando, seguidores y particularmente Leontief desarrolla la teoría de la actividad, la cual, por supuesto que recupera las ideas más importantes de Vygotsky, bueno, algunas, pero deja justamente otras sin considerar. Y la teoría de la actividad se vuelve dominante en la URSS por muchos años, durante todo el periodo de Stalin, la teoría de la actividad es, de alguna forma, la ciencia oficial en términos psicológicos. ¿Cuál es la diferencia? Algunos autores, como por ejemplo Zinchenko, intentan integrar algo que comentábamos, que podríamos decir que justamente el interés de la psicología histórico-cultural sí es la actividad, pero es orientada justamente a objetivo y es mediada por signos y por herramientas. Entonces, ese es como un intento de integrar ambas perspectivas. Por supuesto que la teoría de la actividad ha recibido muchas críticas porque se le ha acusado de que no considera el sujeto, la persona en su totalidad.
es cierto que al dar énfasis a la unidad, a la acción, aparentemente podría acusársele de esa cuestión, pero la realidad es que sí está presente y algunos autores, inclusive propios familiares de Leontiev, hijos, nietos, han recuperado ese acento respecto a la categoría de sentido personal que coincide con la última categoría de Vygotsky, con el último periodo de Vygotsky, donde enfatizó el conocer, el comprender la persona, o sea, a través de la categoría de personalidad. Y de eso vamos a hablar hoy, cómo se relacionan todas las categorías de la teoría histórico-cultural. ¿Por qué es dialéctica? Bien, pues vamos a comprender, los voy a presentar ahora mismo. Ya la encontré. Muy bien. Bien, aquí en esta figura tenemos las categorías centrales, tenemos las categorías fundamentales, decíamos, de la teoría histórico-cultural. ¿Y por qué los psicólogos histórico-culturales Profe, andamos... doctor Daniel, dime, solo dígame. se ve la página de Google como una nueva Ah, pestaña. ok, qué bueno que me dices. Gracias, gracias. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí se ve una figurita? Sí, Sí, ahora Perfecto, gracias, Edith. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, ¿por qué los psicólogos histórico-culturales andamos en varios campos? Es difícil conocer a un psicólogo histórico-cultural que no se desenvuelva en la clínica, en lo educativo, en lo social, etcétera, etcétera. No es porque seamos todopoderosos, ni porque seamos genialidades, es por el enfoque. El enfoque obliga a formarse en una totalidad. Decir que es dialéctico es que intenta superar las contradicciones, las dicotomías clásicas en psicología. Ni solo lo individual, ni solo lo social, sino ambos elementos. Ni solo lo objetivo, ni solo lo subjetivo, sino ambos elementos. Ni solo lo cognitivo, ni solo lo afectivo, ni solo etcétera, no, todos los elementos. Vean, ¿por qué todas las psicólogas, todas las psicologías funcionan? Porque todas trabajan con un nivel de lo psíquico, pero no trabajan justamente con la totalidad. ¿A qué me refiero con un nivel de lo psíquico? Observen, vean, si nosotros pensamos en algunas teorías humanistas, psicoanálisis, por ejemplo, la prioridad está aquí en las necesidades, en los motivos. Si pensamos en teorías, por ejemplo, en conductuales, el peso a la acción y solamente a un plano de ella, a la ejecución, a las operaciones, aquí está el peso. Si pensamos en teorías, por ejemplo, sociales, de representaciones sociales, de cognición social, etcétera, el peso está aquí. Si pensamos en teorías cognitivas, por ejemplo, nuevamente aquí a nivel de la acción, pero acciones mentales internas, lo que le llaman procesos psicológicos superiores. Si pensamos en teorías afectivas, por ejemplo, las emociones, si pensamos en teorías de la subjetividad, los sentidos, y así está todo por pedacitos fragmentado en otras posiciones. En la teoría histórico-cultural se intenta la aproximación al fenómeno psicológico o se intentó justamente desde una totalidad. El esfuerzo de Vygotsky fue por crear una psicología que integrara las aportaciones que se habían realizado hasta su momento para dar cuenta de a todo a lo que llamamos elemento psíquico. Entonces, cuando analizamos, cuando nos aproximamos, por supuesto que se pueden hacer cortes y los vamos a hacer, pero vean cómo hay categorías generales. Aquí la personalidad, para entender la personalidad debemos de comprender sus necesidades, motivos, acciones, emociones, intereses, significados y sentidos. Mientras que para conocer, por ejemplo, la institución, por ejemplo, si nos interesara el plano de lo social, pues tendríamos que conocer ese sujeto social, también con necesidades sociales,
motivos sociales, acciones sociales, valores, intereses, representaciones y esos sentidos que son compartidos por un colectivo. Entonces, las categorías son las mismas. A mi parecer, no existe una teoría tan armónica que uno pueda leer sobre un tema o sobre otro y las mismas categorías sirvan para poder profundizar en la comprensión de diversidad de temas o de temas más bien que corresponden a áreas de ejercicio profesional totalmente distintas. Entonces, rápidamente vamos a comprender estas categorías que después las iremos integrando en otros elementos, no son anecdóticas. Entonces, la personalidad da cuenta de la singularidad. La singularidad se expresa en esos sentidos, en lo que nos hace diferentes de los otros. Ahorita vamos a llegar a esa categoría, pero definimos de ahí. ¿Qué es lo más básico de la personalidad? La necesidad, las necesidades. Para la teoría histórico-cultural no hay necesidades básicas y necesidades complejas en términos de que unas sean biológicas y otras sean sociales. Por ejemplo, no, para la teoría histórico-cultural todas las necesidades están mediatizadas, todas son sociales, todas son culturales. Solo los primeros días, los primeros meses, hay manifestación genuina y eso entre comillas, realmente desde el inicio mismo para, para alimentarnos, para hacer del baño, para dormir, para todo, para alimentarnos a través de cuchara, biberones, para el baño, pañales, para dormir, cobijas, ropas, en general, para protección de frío también, etcétera. Todo está atravesado por el uso de justamente herramientas y signos que son producto de la cultura. Entonces, la necesidad siempre da cuenta de algo que está ausente, no necesito algo que tengo. La necesidad es el primer móvil, justamente, pero aún no es el movimiento en sí, es el primer componente más bien de ese móvil que nos interesa comprender de la actividad. Entonces, una necesidad es cubierta justamente por motivos. El motivo tiene tiene dos componentes principales, el objeto y el objetivo. De manera general, ¿qué es el motivo? El motivo es el objeto que permite la satisfacción de la necesidad. Ajá. Vamos a poner ejemplos. Este que inclusive está ahí en el libro y que me encanta por la claridad que permite generar, lo voy a compartir brevemente. Una necesidad, vamos a decir, de alimento, de hambre, cuando ustedes, más bien la necesidad de hambre, imagínense en el contexto en una escuela, en la universidad, en la FES, muchos son de ahí, o de cualquier escuela, de cualquier universidad, y ante esa necesidad buscan justamente motivos que permitan satisfacerla. De manera general, el alimento, pero debemos de elegir un objeto particular y un objetivo específico. Entonces, el alimento como un motivo posible se debe de especificar porque pueden ser varios. O sea, para satisfacer la necesidad de hambre, puede ser antojitos, puede ser guisado, comida en restaurante, puede ser, o sea, un platillo, puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo especifico qué objeto en particular y qué objetivo. Por ejemplo, si yo elegí unas quesadillas como el objeto para satisfacer, el objetivo puede ser muy distinto. Puede ser desde salir al puesto de la esquina a ir a una fonda, a ir a a un restaurante o de ir por los alimentos para prepararla en casa, por ejemplo. Entonces, el motivo se configura a partir de un objeto y un objetivo. Es importante señalar que el objeto es un concepto general, no es un objeto físico.
puede ser un fenómeno, un concepto, etcétera, una situación. Lo que sí es que permita la satisfacción de la necesidad. A partir del motivo, entonces, ahora sí, ya que lo tengo identificado, ya que tengo inclusive estabilidad en ese motivo, entonces viene la categoría de la acción. La categoría de la acción, vamos a entenderla, bueno, ya tenemos una idea justamente como el aspecto central, pero precisamente la acción da cuenta de las distintas manifestaciones de la conciencia, de la psique. Esta puede existir en tres planos. Puede ser, bueno, primero puede ser desde dos planos, externa o interna. Si hablamos de tres planos, puede ser concreta, perceptiva y lógico-verbal. Si hablamos de cuatro, entonces será concreta, perceptiva, verbal y mental. Y ahora no voy a hablar de todos los planos, pero podemos seguir aumentando hasta 10, 11 o 12 planos, que después cuando veamos intervención, ahí sí los veremos a detalle. Lo importante ahorita es tener la noción general que todo proceso puede existir en cualquiera de los planos. Eso es muy importante para la práctica, para la evaluación y para la práctica. Y vamos con los ejercicios para que esto vaya quedando clarísimo. Alguien que me vaya ayudando en el chat colocando los ejemplos. El número uno, ustedes lo colocan de manera muy sistematizada, nada más con el nombre, el título. Yo lo voy a describir. El número uno, traen a su mente su canción favorita. Va la número dos. Traen a su mente, o generan en su mente, como quieran, eso aplica para todas, traen, generan en su mente la última vez que tuvieron que sentarse a platicar con su pareja para poder decidir qué hacer el fin de semana, porque uno quería hacer algo y otro quería hacer otra cosa. Es más, no o sea, más bien planténselo así, supongamos que tienen esa situación ahorita y tienen que atenderlo. Llévenlo a su mente y háganlo. Así rápido, veloz, así. Bien, ahora en su mente, díganse cómo se perciben a ustedes mismos. Díganse lo bonito o bonitas, lo guapos, bellas, etcétera, que se consideran, o lo feas, feos, como sea, ¿vale? Rápido y veloz, ahí está. Otro, traigan a su mente, construyan en su mente de qué fruta estoy hablando. Es verde por fuera, roja por dentro, cáscara dura, grande, muy grande a comparación de todas las otras frutas, o sea, de la mayoría de frutas, es una fruta grande, tiene semillitas negras, ovaladas o semi-ovaladas. Bien, ahora trasládense en su mente de campo 1 a campo 2 de FES Zaragoza. Quienes no conocen, ni modos, imagínensela. Está como a 1,5 kilómetros, híjole, creo que sí, ya mi falta de asistencia ya alteró mis imágenes mentales. Bien, no importa que se vayan en el Puma, en auto, caminando, como sea. Bien, ahora traigan a su mente la situación en la que quisieran, o ahorita, por ejemplo, decirme, por ejemplo, algo que no les agrada, no lo sé, de mi suétercito, o qué sé yo, de mi peinado, lo que sea, pero que lo limitan, se limitan, porque no es el momento, porque en otro contexto somos cuates y me lo dirían, porque simplemente, pues no, ¿qué tal si me saca de la sesión? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie ya de ejemplos. Creo que abordé todos los procesos clásicos.
pero veremos cómo cada uno de ellos tiene que ver con un proceso mental, de acuerdo al objetivo fundamental. Entonces, díganme rápidamente con qué correspondería. Abran si quieren el micrófono o escriban en el chat. Díganme con cuál quieren participar y con qué proceso. Les adelanto que en la teoría histórico-cultural la actividad fundamental, la actividad básica, son 7 procesos. ¿Cuáles son? Percepción, memoria, atención, lenguaje, pensamiento, movimiento e imaginación. Esos son los 7 procesos de la teoría histórico-cultural básicos. No son procesos cognitivos en sentido estricto, porque ambos tienen o permiten comprender la manifestación cognitiva y afectiva. Y aunque no analizamos procesos aislados, podemos comprenderlos de forma muy bien. Ahorita hablaremos más sobre ello. Pero, entonces, ¿qué son? Son actividad fundamental. Todo lo que hacemos los humanos, inclusive otras especies, pero particularmente los humanos, se puede describir a partir de esos procesos. Si no supiéramos otro tipo de lenguaje, lo mínimo que podríamos, bueno, si no tuviésemos enriquecido el lenguaje, podríamos decir como una suma de qué es lo que realizamos de acuerdo a estos procesos. Tiene un poquito de movimiento, un poquito de atención, un poquito de etcétera, etcétera. En nuestra teoría no se considera el aprendizaje como un proceso. Esa categoría es de un orden más superior. Después comprenderemos por qué. Tampoco sensación. Desde nuestra teoría no hay diferencia entre la sensación y la percepción. No hay una diferencia importante, es a lo que me refiero. Por supuesto que la hay en términos fisiológicos, pero en términos psicológicos no hay una diferencia importante. No diferenciamos la emoción como un proceso o la motivación, porque decimos que forma parte de toda manifestación de actividad. Bien, entonces, rápidamente, díganme con qué se relacionan esos ejemplos, con qué proceso de los 7 que he mencionado. Alguien que los diga, los procesos son, dice Celia, si los puedo repetir, con gusto. Ahí tiene percepción, pensamiento, atención, memoria, movimiento, te hace falta el lenguaje y la imaginación. Entonces, de los ejemplos que les di, díganme cuál ocupa un papel central, cuál se relaciona. ¿Cómo podemos identificar? Si no analizamos procesos aislados, entonces, ¿por qué podemos identificar? Por el objetivo consciente, por lo que se enfoca mediante la actividad. ¿Qué es lo que principalmente se utiliza para, o más bien, sí, se utiliza, o sea, es el signo orientador de la actividad? Para eso vamos a ir descubriendo un rasgo específico. Ahorita se los vamos a decir, ahorita los vamos a construir, pero inténtenlo. ¿Quién dice yo? Esto es interactivo para dar ponencias en los foros, coloquios, congresos. Aquí construimos entre todos. Atrévanse y atrévanse a equivocarse. Muy bien, Cel, te escuchamos. La de decir algo que no nos agrada de su aspecto o algo así podría ser atención. Claro que sí, es la atención porque el principal elemento que se pone en juego, ¿cuál es? ¿Cuál sería el rasgo fundamental de la atención? Según yo no los comentamos las clases pasadas los rasgos, ¿cierto? Es cierto, ¿verdad? ¿Cuál es el rasgo fundamental de la atención? Si alguien ya se lo sabe, espere de un poquito de tiempo a que alguien lo intente. Dice que sí se comentaron, Oli. Perfecto. Ya se comentaron, entonces ya lo pueden responder rápidamente. ¿Por qué entonces? ¿Cuál fue ese rasgo? Recuérdenlo, vayan recordándolo. Cel, no estuviste con nosotros, yo lo sé, la semana pasada, pero sí lo sabes, también lo sé. Y si no quieres participar tú, alguien más que nos diga cuál era ese elemento fundamental de la atención que nos permitiría identificar distintas pruebas de atención, aunque no dijera el título prueba para valorar atención, porque pone en juego, ahí está, el autocontrol.
ya está el autocontrol. La selectividad es un componente, después lo veremos a detalle. Rápidamente, con la otra, la que sigue, vamos rápido para avanzar mucho, 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 todo lo que se pueda. De los otros ejemplos, ¿con qué proceso se relaciona? Vean sus rasgos, consideren sus rasgos, les recuerdo los rasgos. Autocontrol para la atención, desplazamiento para el movimiento, recuerdo para la memoria, comunicación para el lenguaje, dame un segundito, creatividad para la imaginación, reconocimiento para la percepción, desplazamiento para el movimiento, y si me faltó uno, ya saben de qué les estoy hablando. Dime ahora sí, Albert. Celia levantó la mano. Gracias. Vamos, te escuchamos otra vez. Bueno, iba a decir otra de la que dijo de la última vez que tuvimos que platicar con las parejas para ponernos de acuerdo, es memoria. No, ¿no? ¿Quién tiene una propuesta distinta? Mauricio dice que es lenguaje, tampoco. Yo pienso que no era la es memoria. en eso justamente de la pareja discutiendo es pensamiento. Así es. ¿Por qué no es lenguaje? Porque el objetivo fundamental no es la comunicación. ¿Por qué no es memoria? Porque el objetivo fundamental no es el recuerdo. Lo central es la resolución de problemas, que es el rasgo fundamental del pensamiento. Bien, la siguiente, ¿quién dice yo? Adelante, Yo. Lisette. Soy Marley. Es que aparece ahí Lisette. Ok. Hola, Marley. Adelante. Aquí entré a una clase de mi mejor amiga y me cambié el nombre, perdón. El de recordar el camino sería ese sí memoria. El de recordar el camino. No, no, ¿quién? No es dice Eric que es movimiento. Por supuesto que es el movimiento, porque lo que está principalmente como objeto fundamental en la conciencia es el desplazamiento. Ajá. Para llevar a cabo la actividad de acuerdo a la instrucción planteada. Bien, ¿quién con el siguiente? ¿Quién dice yo? Yo. Adelante, te escuchamos con gusto. Sí, el de memoria podría ser la aplicación de conocimientos en un examen. El ejemplo podría ser ese. Bueno, ahorita tú lo estás construyendo y está bien. Bueno, podría estar bien, depende cómo plantees la instrucción, pero dinos, Quique, de los ejemplos que yo les di, ¿cuál correspondería con la memoria, Quique? De los que yo comenté hace ratito. Perdón, es que no los escuché. Ok, bueno, no te preocupes, Quique. Sí. Por supuesto que en la memoria, en el examen muchas veces sí está vinculado con la memoria, tendríamos que analizar una situación particular, pero bien, vamos a ver qué otros. Dice Miguel Ángel que el profe había comentado también que en cada proceso han implicado los demás, pero en diferente grado. Así es, ahorita comentamos eso, Miguel Ángel. Celia, te escuchamos. El de reconocimiento de una fruta puede ser percepción. Así es, ahí es la percepción, en el reconocimiento. Muy bien, los que faltan, atrévanse, ya saben que se pueden equivocar, pero así estamos aprendiendo. Ya dijeron, ya nos dijo Marlene, la canción favorita es memoria, por supuesto. El recuerdo es lo fundamental en términos de actividad. Bien, ¿cuál falta? Nos faltan algunos. Nos faltan algunos. Ya me faltó uno, además, me faltó uno. Pero todavía nos faltan algunos de los que sí les di. ¿Cuál falta? ¿El de la autopercepción? ¿El de qué? Perdón. ¿El de la autopercepción? ¿Pero a qué te refieres? Es que usted dijo que cómo nos percibíamos. Ajá. Cierto, sí. Gracias, porque ya no recordaba. Esa autopercepción, como la estás definiendo, ¿con qué te refieres? ¿Con qué proceso estaba solicitándose fundamentalmente en la conciencia? Ya sea Albert o quien le ayudó, que no alcancé a ver quién era,
En el chat le ayudó Vania, diciéndonos qué tan lindos o feos nos considerábamos, pero aquí no vi quién fue. Ahí qué proceso está fundamentalmente, ¿cuál es el rasgo principal? Es el reconocimiento, ¿no? Es el reconocimiento, no, ¿no? Así como juega mucho la forma en cómo se plantea la instrucción. Aquí la actividad depende de la orientación, de la instrucción. Porque por supuesto que se puede relacionar, decía Miguel Ángel, con todos. Sí, están todos. Pero ¿cuál ocupa el papel central? ¿Cuál nos sirve para decir, podemos valorar, estamos valorando este u este proceso? Perdón que lo interrumpa, ¿sería la creatividad? No, sería fundamentalmente la que les falta, que es ¿cuál? Pues la que falta sería comunicación. Así es, la comunicación. El lenguaje, en este caso, con ustedes mismos. Ajá. ¿Y cuál nos falta? ¿Nos falta alguna? Imaginación. La imaginación, y no les di ejemplo de la imaginación. El ejemplo que siempre les doy, bueno, ahora se los diré, es que imaginen que ahorita mientras ustedes están aquí en Zoom, en la clase de histórico-cultural, su pareja está en ese lugar al que nunca han ido, pero les ha platicado y está con esa persona que nunca han conocido, pero tienen idea, y que están ahí platicando cosas muy lindas, de forma muy cercana, rebasan la convivencia cotidiana y hasta en su mente pueden traer que ya tienen cierto tipo de caricias o besos. Todo eso, esa forma, está siendo producto de la creatividad. No lo han percibido, no han estado en esa situación, ni siquiera la conocen, pero la están construyendo. Ahí tendríamos un ejemplo de este proceso de imaginación. Bien, ¿qué quiere decir esto entonces? Y volvemos al esquema. Toda la actividad aparece justamente, puede aparecer en los dos planos o en toda la diversidad de planos, en los 2 u 11 o 12 planos. O sea, externa e interna. No es exclusiva de un plano. Para formas, para aproximaciones algunas cognitivas, el proceso psicológico estrictamente estaría vinculado con el plano mental. Para aproximación histórico-cultural, esa actividad fundamental puede aparecer tanto en plano externo como en plano interno. Ahorita vimos ejemplos de planos externos, por ejemplo, perdón, de planos internos. Todos fueron planos internos, pero todas esas, bueno, lo hicimos así porque a veces es más difícil de imaginar el plano interno de algunos procesos o al menos diferenciarlos. O sea, es cierto que justamente algunos procesos no son considerados porque no hay claridad de este plano interno, como el ejemplo del movimiento. Pero bueno, entonces, además de que toda la acción puede existir en los 3 o en los 2 y demás planos, la acción tiene tres componentes fundamentales, que es el de orientación, el de ejecución y el de verificación. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Y cuál es el más importante? Para Galperin, para Leontiev, el más importante es justamente la orientación, porque permite crear una representación anticipada de la situación, de la realidad. Entonces, la orientación prepara la ejecución, pues literal, ajá, ejecuta, y en la de verificación se asegura, se regula, es un proceso de regulación constante, no necesariamente es al final, constante y al final, más bien durante el proceso y al final, que permita asegurar al sujeto que los objetivos que se fueron planteando se han cumplido o en qué medida se han cumplido, saber en qué medida se han cumplido. Entonces, tenemos esos tres componentes de orientación, ejecución y control. Tenemos que puede existir en el plano externo, en el plano interno, y nuevamente diremos rápidamente por qué todas las psicologías funcionan. Así le llamaba Vygotsky. Él decía que no había una psicología, sino que habían varias psicologías. ¿Por qué todas funcionan?
porque trabajan con uno u otro nivel. La teoría histórico-cultural no es que cree un nivel distinto, sino que sistematiza la forma de interiorización a través de todos esos niveles. Lo veremos más adelante. Pero observemos cómo esos existen ya en otras teorías. Vean, de esos niveles, de lo externo, de lo perceptivo, de lo verbal, de lo mental, ustedes vayan ubicando. Hay algunas teorías que se dedican o más a lo externo o más a lo interno. Piensen en psicoanálisis, piensen en Gestalt, piensen en conductismo, piensen en humanismo, como piensen en sistémico, piensen, por hablar de las clásicas, y piensen en teorías modernas y que se desprenden a partir de esas perspectivas clásicas, pero que al final de cuentas podríamos vincularla en mayor o en menor medida con uno. Algunos sí con dos, difícil de encasillarla en solo en uno, pero difícilmente que aborden todos los planos de la actividad. Y esa es la razón por la que todas las teorías psicológicas, todas, absolutamente todas, no se excluye ninguna. Lamento decirles que ni la más fea, ni la que tiene menor reconocimiento o la que tiene, no. Todas tienen un grado de funcionalidad porque justamente permiten al sujeto encontrar alternativas de actividad. Al ratito recuperaremos esta noción, pero ahora hemos desglosado esta parte de la acción, que entonces, ya que decidieron a dónde ir a comprar esa quesadilla, en la orientación irá todo el plan en cuanto a los tiempos que tienen entre esta clase y la siguiente, el dinero que tienen, el cansancio que tienen, el hambre que tienen, todo eso es parte de la orientación. Y establecer un plan, paso 1, 2, 3, 4, 5, todo eso tiene que ver con la orientación. Ejecución, llevo a cabo el plan. Verificación, a ver, quedé lleno, comí a gusto, no me cansé tanto, fue en el tiempo establecido, etcétera, etcétera. Ahí están los tres componentes fundamentales que nos van a ayudar después para planear actividades de intervención, etcétera. Van a ser también muy importantes. Pero bueno, entonces, ante toda acción, se genera una emoción. ¿Por qué? ¿Qué es la emoción? La emoción es un indicador del grado de satisfacción e insatisfacción o insatisfacción de la necesidad. Ajá. Por eso, varias corrientes agrupan entre emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas están indicando que la necesidad o ha sido satisfecha o se encuentra justamente logrando esa satisfacción, mientras que las negativas está diciendo, como señala la alarma, que no ha sido satisfecha o que lleva muy poco de satisfacción. Entonces, comprendiendo de esa forma la emoción como un indicador de la necesidad, entonces veremos que ante esa acción que estamos ahorita imaginando, puede generar alegría, tristeza, desde emociones básicas hasta emociones complejas con una variedad infinita, dependiendo cómo se relacione con la necesidad. Si es positiva, pasamos a la siguiente categoría. Se van a generar intereses. No hay interés que no se genere a través de la acción repetida sobre el objeto. Recordemos que el objeto no necesariamente es algo físico. Ajá. El interés tiene que ver a partir de la acción repetida con el objeto. ¿Y cuándo se repite? Cuando se está justamente avanzando en la satisfacción de la necesidad. Si la necesidad se repite, adelante. Y a veces parece contradictorio, a veces pareciera que son las emociones negativas. En apariencia puede ser así, pero no.
de forma profunda. Por ejemplo, van a un juego mecánico y sienten cosas horribles, pero quieren volverse a subir, y quieren volverse a subir, y quieren volverse a subir. Aparentemente podría decir esa emoción negativa, y entonces, a pesar de eso, estamos generando el interés. No, lo que pasa es que aparecen de forma simultánea distintos tipos de necesidades, y una misma acción puede estar ayudando para satisfacer distintos tipos de necesidades. Ahorita eso está aquí lineal, pero en la estructura de la personalidad de alguien puede ser tan variado, tan diverso, tan complejo como la persona misma sea, o sea, como en actividad. Entonces, si esto se está comprendiendo, lo relacionado con el interés, vamos a una pregunta. De acuerdo a la teoría histórico-cultural, de acuerdo a lo que acabamos de comentar, ¿cómo comprenderíamos entonces que una persona que acaban de conocer, por ejemplo, en esta reunión de Zoom, que ni siquiera han interactuado con ellos, que ni siquiera les ha hablado, muy posiblemente no sabe de su existencia, pero ya la vieron en algunos minutos, segundos de esta sesión o de la pasada, vieron o sea, encendió su cámara, o a lo mejor inclusive sin verla. Y a pesar de eso, vamos a pensar que les ocurrió en la clase pasada, terminando, se contactaron con su mejor amiga, su mejor amigo, y, híjole, ¿qué crees? En el grupo de la clase de lo histórico-cultural, hay una chica y un chico que, mira, la verdad, no le voy a decir al profe, pero yo solamente entro por eso, ¿no? Ah, sí, ¿ya hablaste con él? No, no, le mandé un mensaje y me dejó en visto, ni siquiera, y entonces, ¿cómo explicamos ese interés? No tuvo interacción, intentó comunicarse, la dejaron en visto, no fluyó nada más y tiene ese interés. Desde lo que acabamos de explicar, ¿cómo podemos asegurar que existe, cómo se formó más bien este interés? ¿Dónde estuvo la acción repetida? Pueden destapar el micrófono o por el chat. Podría ser no tener contacto con la persona. O sea, no, por supuesto que no tuvieron contactos él, pero ¿qué fue lo que generó el interés? Si decimos que es a través de acciones repetidas sobre el objeto, sobre el fenómeno, sobre el sujeto, ¿qué Puede fue? ser verlo constantemente, saber, no sé, tal vez su foto, escucharla constantemente, dar una participación. Sí, pero bueno, se trabó un poquito, creo haber entendido, pero vamos a decirlo de manera específica. Sí, la foto ayudó, por supuesto, pero sobre todo la imaginación, y fue en un plano mental, y fue en un plano mental. O sea, fue una acción repetida, ustedes, o porque va de acuerdo con los rasgos que ustedes han construido respecto al significado de una persona bella, o porque pues comparte intereses como los de ustedes, o porque la escucharon hablar, o y bueno, ya se imaginaron en sinfín de cosas, saliendo con la persona, etcétera, etcétera. O sea, surge a partir de la actividad. El interés siempre surge a partir de la actividad. Cuando hay interés sobre un objeto, se conoce y entonces se puede construir significado respecto al objeto. Un significado da cuenta de los elementos esenciales del objeto. Se construye a partir de los rasgos del objeto. Vamos a seguir con el ejemplo para poner otros. Bueno, decíamos, la hamburguesa provocó, perdón, la hamburguesa, las quesadillas, provocó emoción positiva, generó el interés de ir cada que tienen esa clase, ese horario, de ir a comer quesadillas en ese lugar que eligieron de forma particular, y construyen un significado respecto a la quesadilla. Y aquí pueden venir justamente confrontaciones de significado, pero que sea como sea, tienen que ver con el objeto. El significado corresponde a los rasgos del objeto, mientras que el sentido es la atribución que yo le realizo al objeto. Ajá. Espero que tus compañeros estén por aquí, Miguel Ángel, porque hace ratito tenían duda. ¿Puedo repetir
Repetir lo último, por favor, profe. Sí, ¿El sentido? el sentido corresponde o tiene que ver con las atribuciones que el sujeto hace al objeto, sujeto, fenómeno o situación de interés. Mientras que mientras que el significado corresponde a los rasgos, el significado corresponde a los rasgos propios del objeto. Vean cómo uno está centrado más en el objeto de interés, así sea un sujeto, mientras que el otro está centrado más en el sujeto cognoscente. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Díganme ustedes, en términos de significado, aunque eso puede generar debate, un debate que no se ha resuelto ni con los memes más divertidos y que tampoco se resolverá ahora, pero sí podemos encontrar salidas muy satisfactorias. ¿Qué es una quesadilla en términos de significado? Y ojo, no tiene que haber solo uno, puede haber varios. ¿Qué es una quesadilla? Bueno, para mí es una tortilla doblada con un guisado adentro, pero porque soy chilanga. Ok, una tortilla doblada con un guisado adentro. En mayor o menor medida podemos estar de acuerdo, quizás ahí haría falta precisar y habría que diferenciar, cuál es la diferencia con los molotes, cuál es la diferencia con una sincronizada, doblada, cuál es la diferencia con algunos otros quizás. Vamos a escuchar a Cel, por favor. Creo que había levantado la mano Vania antes. No sé si ya no quiera participar. Adelante, Vania. No, iba a decir justamente lo que acaban de comentar, que también le pondría de qué es, porque, por ejemplo, para otros países la tortilla, o incluso estados, podría ser preferentemente de harina, o incluso podría ser de patata, creo. Entonces creo que estaría bien precisar que es de maíz, o incluso que lleva un relleno o algo así, pues salado, que no es dulce, porque entonces ya sería otra cosa. Ok, bien, gracias por la aportación, nos ayuda a clarificar. Cel, escuchamos esa última. Pues agregando nada más a lo que dicen mis compañeras, creo que pueden decir que puede llevar o no queso y que puede ser a comal o frita. Ok, bien, sí, el queso como un rasgo importante, nos dice América, como es de Michoacán, es una tortilla doblada con queso en medio, recién salida de un comal. Ah, vean, el hecho de recién salida de un comal, también seguro sería muy importante. Yoli nos dice que tortilla de maíz le agregaría ella. Por supuesto, la tortilla de maíz es muy, muy importante. Bien, ahora vamos al nivel del sentido. Y ahora sí vamos a usar de manera correcta las palabras de Mireya. Es decir, lo que representa para ustedes una quesadilla, no lo que es, sino lo que es para ustedes. De manera singular, lo pueden expresar, perdón, en una frase, pero a veces el sentido muy comúnmente se puede expresar en una sola palabra que refleje la emocionalidad, que refleje su intencionalidad, que refleje su vínculo afectivo con el objeto, fenómeno, sujeto, concepto o situación a analizar. Entonces, ¿qué es la quesadilla para ustedes? ¿Qué representa? ¿Qué sentido tiene para ustedes, Lucero? Te escuchamos. Una deliciosa y grasosa. No sé, por ejemplo, hay unas que son como de tortilla, como de harina, me parece, pero están cuidadosamente cerradas por las orillas, especialmente las de suculento y delicioso queso Oaxaca, y posteriormente se fríen en aceite muy, muy caliente, pero mucho, mucho, lo cual hace que se sellen y que queden crujientes, y en el interior solo se derrite el delicioso queso
Oaxaca. Deliciosa, Y deliciosa. así como comentaron también, ¿no? Recién salida y calientita, aunque te quemes la boca, pues ya le echas una deliciosa salsa verde, un poco de lechuga, bueno, mucha nada más para hacerte a la idea de que estás comiendo algo sano. Mucha crema, deliciosa crema y queso, y a disfrutarla. Ok, bien, ahí nos dio una descripción amplia que nos permite justamente identificar su sentido y que tiene que ver mucho con esta parte de la delicia, lo delicioso, como algo delicioso. Bien, otros más, ¿qué otros sentidos diferentes? Pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues justamente en la forma en cómo nos vinculamos. A veces puede ser que a ese nivel de lo complejo también hay esa diferenciación entre sentidos positivos y sentidos negativos de protección, de cuidado, de reserva, etcétera. Pero ¿qué otro sentido tendríamos? Es más, no hablen de ustedes, hablen de otras personas. Dice Oli, lo más de algo maravilloso, por supuesto. Y habla, siempre nos saca de apuro cuando no sé qué hacer de comer. Ahí está encerrado otro sentido que tiene que ver, pareciera, con la inmediatez también, supervivencia. Para alguien puede ser supervivencia cuando estaba en la licenciatura. Vean, eso es súper importante. Vean cómo el sentido de supervivencia, que ya es de una complejidad, de un orden más grande. Y dice Oscar, dice Leonardo, un fin de semana, la convivencia familiar, por ejemplo. O alguien más dice gastronomía mexicana, por supuesto, por supuesto. Entonces ya vieron la diversidad. Eso no corresponde al objeto en sí mismo, sino al vínculo afectivo que yo establezco con él. Vean, para Vania puede representar dolor por la experiencia que tuvo con ella. Por ejemplo, si alguna vez le hizo a alguien daño unas quesadillas, por cualquier razón, a lo mejor hasta asco les puede generar, como una comida asquerosa. Bien, muy bien. Mireya también dice que no puede comerse siempre. Ok, bien, algo no, que no podría ser, algo no permitido, como algo prohibido pareciera ahí. Bien, pues ya tenemos una idea general de esas categorías básicas que estaremos desplegando a continuación y durante todo el curso. Entonces, esos sentidos que tenemos respecto al mundo, respecto a las personas, respecto a los objetos, las cosas, los fenómenos, los conceptos en general, son lo que constituye nuestra personalidad. Nosotros, para querer conocer justamente la personalidad, lo hacemos indagando en sus sentidos. Por eso se llaman sentidos personales o sentidos subjetivos, que dan cuenta de la singularidad, mientras que otros enfoques se interesan mucho por conocer lo que es común a cierta población, a cierto sector, en cierta edad. A nosotros nos interesa esas diferencias particulares que constituyen sujetos irrepetibles, únicos. Ese conjunto de sentidos individuales dan cuenta justamente de la subjetividad individual, que nos va a permitir al final del curso comprender no solamente el proceso de interiorización, sino el proceso de exteriorización. Es decir, en el proceso terapéutico, no importa que sea psicopedagógico o neuropsicológico, o de cualquier otro tipo, es decir, psicosocial o cualquier otro ámbito, nosotros podemos no solamente interiorizar, favorecer la interiorización, sino favorecer la subjetivación. Ajá, o sea, favorecer la, vamos a decirlo, la creatividad, o sea, la construcción de nuevos sentidos. De hecho, en términos terapéuticos, algo importante que hay que decir aquí es que el problema psicológico se entiende como un problema de creatividad. O sea, y vean, esto aplica para todos, o sea, no solamente para casos psicoterapéuticos, para todo contexto psicológico. Una persona, desde nuestra perspectiva, que necesita apoyo terapéutico, es
quién tiene limitaciones en la construcción de nuevos sentidos. Me quedo callado a propósito para que lo reflexionen, porque justamente de lo que se trata no solamente es de que interiorice, sino de que construya, de que exteriorice, de que cree formas alternativas para vivir en comunidad. Después lo ejemplificaremos en la parte práctica, pero ahora estamos comprendiendo los elementos teóricos fundamentales. Y entonces, para aproximarnos a toda la personalidad, tenemos una unidad de análisis fundamental, que es la vivencia. Fue una categoría que Vygotsky enunció al final de su obra, donde además él integraba tanto lo afectivo como lo cognitivo. Es decir, para que podamos analizar al sujeto todos estos elementos, requerimos que el sujeto esté comprometido con las acciones, con las tareas, de forma importante, de manera afectiva, pero simultáneamente de manera reflexiva. O sea, ni pura verbalización, ni pura catarsis, sino un proceso que dé espacio a ambos, pero además que sea mediatizado por el terapeuta. Y entendimos la clase pasada que mediatizado quiere decir que el sujeto le oriente en el uso de nuevos signos para el dominio, para la regulación de su comportamiento y para la consecución de diversos objetivos que impliquen el desarrollo individual y el desarrollo social. Bien, entonces, eso va a ser muy importante porque no vamos a poder tener contacto, no importa que sea en rehabilitación neuropsicológica, no importa que sea en psicopedagogía, no importa que sea en un proyecto psicosocial comunitario, no importa que sea en cualquier lado, psicoterapia, necesitamos que haya vínculos afectivos importantes con la persona para llegar a buen puerto. Y vean cómo estas mismas categorías nos permiten analizar también el aspecto social, el aspecto propiamente, vamos a decirlo, sí, social, es decir, donde participamos en comunidad de relaciones compartidas. Pareciera que eso no tiene relevancia porque cuando trabajamos con personas en aspecto clínico individual, pero no es cierto. Comprender esto a nivel social como el nivel de dos formas, o como lo compartido o como lo institucional. Entonces, de cualquier forma que lo entendamos, como lo compartido inmediato, puede ser, por ejemplo, la familia, pero también puede ser lo institucional, haciendo referencia a lo estructural, a sistemas de creencias en una cultura que limitan, por ejemplo, el avance del seguimiento de una terapia, por ejemplo, el compromiso, como otro ejemplo, etcétera. Entonces, muchas de las veces, inclusive en el contexto terapéutico individual, es importante hacer el análisis de este nivel para poder llevar a buen puerto el trabajo terapéutico. Entonces, es muy similar, solo con el rasgo de que en lo social analizamos lo compartido, sea por lo microsocial, o sea, familia, amigos, compañeros, etcétera, o sea, por lo macrosocial, institución X, institución Y, institución Z, etcétera. Bien, entonces, vamos a regresar ahora a la categoría de acción y a derivar hacia las categorías, ahora sí, que tienen mayor vinculación con lo que tradicionalmente se denomina como práctica neuropsicológica. Pero vamos por pasos, no vamos de lleno. Vamos a centrarnos en la acción, porque es la teoría que ha permitido desarrollar la mayor cantidad de herramientas, pero siempre vamos a tener presente que en el análisis va a estar toda la persona. Quien nos gusta hacer teoría histórico-cultural, tratamos de siempre incluir en el análisis todos los elementos. A veces no es posible por las condiciones que se imponen en un tipo de trabajo, en un tipo de publicación, en un tipo de reporte, pero
al menos en el plano intelectual, es importante realizarlo y no caer en reduccionismos, ni biologicistas, ni culturalistas, ni individuales, ni sociales, ni de cognición, ni de afectividad, ni de actividad cerebral, ni de actividad psíquica, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces, ahora sí, al siguiente punto. Voy a cambiar mientras la diapositiva y voy a abrir la otra. Si hay alguna duda hasta aquí, pueden aprovechar para preguntar. Ya que hemos conocido las categorías generales, bueno, algunas, imposible conocer todas, vamos a hacer una introducción sobre el despliegue de la estructura de la actividad. Y después regresaremos o iremos incluyendo algunas de las que hemos comentado. Todo va siendo sumativo, nada queda en el olvido. Parto de esta imagen que voy a presentar y de ahí me voy a otras. Vean, aquí tenemos esta estructura que ya hemos comentado con la añadidura, justamente, bueno, la subí un poquito para que vean el papel de la institución, que es configurada por distintas personalidades, y ahora sí, vuelvo a bajar. Bueno, el otro está en la hoja de abajo, ya no se ve, pero bueno, ya saben qué es lo que está allá abajo. Entonces, de la acción, decíamos, es lo que nos interesa en fundamentalmente comunidad de análisis en la neuropsicología y en la psicopedagogía, no de forma exclusiva, en todas es una categoría importante, pero por ejemplo, en psicoterapia cobra mayor relevancia referirnos a ella como estilo de vida, o en aspectos sociales, la acción social, pues justamente tendría más sentido para su comprensión de los fenómenos que analicemos. Pero bueno, aquí estamos en la acción individual primero. Igual si después nos da el curso para ir hacia esos niveles, lo hacemos con gusto. Porque además, la rehabilitación es siempre de la persona dentro de un contexto amplio, social, cultural. Bien, entonces, tenemos aquí la acción que se representa en procesos. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso, entre enfocar el proceso y enfocar la acción como unidad de análisis? Para la psicología cognitiva, la unidad de análisis es el proceso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tienen supuestos de partida distintos. Algunos de los supuestos es que los procesos funcionan de manera independiente, su formación se configura principalmente a partir de condiciones innatas y entonces, en la teoría histórico-cultural, el significado es radicalmente distinto. Vygotsky le denominaba a esto sistema psicológico. Pueden leer ese capítulo del tomo 1 sobre los sistemas psicológicos, un capítulo hermoso, donde nos dice que el problema no está en encontrar más funciones, sino cómo se relacionan estas a través del desarrollo de la persona y cómo se ven alteradas justamente cuando hay lesión cerebral. Pero entonces la acción permite integrar justamente la manifestación de todos estos procesos psicológicos. Por eso se convierten en la unidad de análisis. Pero además tiene características muy específicas. En la acción, el motivo y el objetivo coinciden, mientras que en la actividad no. Creo que concluimos con un ejemplo muy general la vez pasada, pero hoy lo retomaremos. La acción se incluye dentro de un sistema de actividades, también otra categoría de la teoría histórico-cultural, en las que participa el sujeto. Pero nos interesa la acción, no la actividad. O sea, yo les ponía el ejemplo, y si no se los puse, se los digo ahora, que ustedes pueden tener como actividad en este momento el desarrollo de habilidades clínicas, por ejemplo, para tratar de integrar a todos, porque ya sabemos que aquí hay una variedad de participantes. Pero
pueden tener como objeto específico en su conciencia el aprender conceptos sobre la teoría histórico-cultural en este momento, al menos en esta clase. Entonces, la acción que llevan en este momento se encuentra configurada dentro de un sistema de actividad, dentro de una actividad específica. Es decir, después lo veremos en otro esquema, pero ahí podríamos colocar la actividad antes, en ese sentido, donde una actividad estaría conformada por diversas acciones. Por ejemplo, su actividad de obtención de un título universitario tiene que ver con asistir a clases, hacer tareas, ir a la tiendita, hacer exposiciones, resolver exámenes, hacer trabajos en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Cuando ustedes están haciendo un examen o están en la tiendita o están haciendo una exposición o están atendiendo una ponencia, etcétera, no están pensando en el título. Ajá. Por eso corresponde a la actividad. La actividad engloba distintos tipos de acciones, pero lo que nos permite hacer el análisis aquí y en el aquí y en el ahora es la acción. Entonces, en la acción se manifiestan todos los procesos fundamentales que hemos dicho que son 7 y que los identificamos por un rasgo en particular. Y entonces hay una diversidad de actividades complejas, pero también hay actividades básicas. ¿Cuáles son las actividades básicas? Pues con cada uno de los procesos se relaciona una actividad básica. Creo que lo dijimos, pero lo repetimos. Y si lo dijimos, más bien, me lo dicen ustedes. Y si no lo dijimos, también me lo dicen ustedes. En términos de actividad, ¿cómo denominaríamos al movimiento? Muy fácil. En términos de actividad, ¿cómo sería? En términos de acción. Desplazamiento. No, ese es el rasgo principal. Ese es el rasgo principal del movimiento, pero en términos de acción, ¿cómo se dice? Se ocupa muy común. Lo pusieron en el chat, creo. Ah, ok, déjenme ver porque abro y cierro el chat por ratitos. Dice actividad motora, por supuesto, actividad motora o actividad o acción motriz. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia de que diga movimiento o actividad motriz o motora? La diferencia radica en que al señalarlo en términos de actividad, reconozco que está participando en sistema, que todos los otros procesos se están manifestando. Con la particularidad de que, lo que decíamos hace ratito, el desplazamiento ocupa el objetivo central en la conciencia. Y eso se configura no por la actividad misma, sino por la orientación, por la instrucción, por la orientación que le da o el externo, el educador, el terapeuta, o que se da la misma persona a sí misma. Ajá. Pero eso nos lleva a la sensibilidad de que en una tarea, en la aplicación de una prueba, justamente depende mucho de la instrucción que yo le dé para saber qué es lo que se activa fundamentalmente como centro de la conciencia. Bien, entonces, la diferencia esencial no solamente es para ponerle nombres distintos, bonitos, sino para reconocer que están participando todos los procesos, mientras que en otras aproximaciones, particularmente cognitivas, se habla de la posibilidad de procesos independientes. Bien, seguimos. La siguiente, en términos de actividad, es más, ustedes díganme, así más libre, díganme un proceso y díganme cómo se denomina en términos de actividad. En la memoria podría ser el recuerdo. No, otra vez, el recuerdo es el rasgo que nos permite identificar, pero ella dijo, Pedro, es actividad mnésica o actividad mnémica. Bien, para el siguiente proceso, para la percepción nos dice Marlene, actividad perceptiva o actividad perceptual. Bien, y ya dijeron las más sencillas, vayamos a las más complejas. Pero además ya la saben,
Solo díganlas. Para la siguiente, ¿cuál sería? Para el pensamiento, actividad intelectual. Fíjense que esta actividad es muy poco analizada por otras perspectivas. Por mucho de que hablen de funcionamiento ejecutivo, por mucho de que hablen a veces de pensamiento o problemas de juicio, que sigue la incógnita de saber a qué se refieren muchas veces cuando hablan de ese tema, pero problemas complejos, dilemas morales, aspectos que exigen un compromiso intelectual, pocas veces son analizados, a pesar de que muchas veces son lo que justamente lleva a la persona a solicitar atención neuropsicológica o psicológica o psicopedagógica. La atención, por supuesto, la actividad voluntaria, que tiene como rasgo el autocontrol, claro, y decíamos que la actividad voluntaria era para Vygotsky la mamá de todas las actividades, porque justamente le interesaba cómo el sujeto podría llegar a dominarse a sí mismo, tener el autocontrol, el dominio de sí, de todos sus procesos. Y curiosamente, muchas veces también la atención es valorada solamente en el plano superficial, pero no en el plano complejo, en el plano volitivo y de voluntad, de forma importante. Vygotsky era radical en ese sentido y decía que era una de las características más diferenciadoras con otras especies, porque mientras que a un perrito, bueno, él citaba a un filósofo que hablaba del ejemplo de un burro, de un asno, decían que si al asno le colocaban 2 montañas de comida de mazorcas del mismo tamaño a una misma distancia, el asno iba a poder entrar en crisis, podría entrar en crisis porque no sabría hacia cuál de los 2 montañitas dirigirse. Mientras que el humano lo resuelve de una forma más sencilla. ¿Qué hace? Tiene 2 lugares deliciosos a los cuales ir a comer quesadillas, sabe que los 2 están abiertos, sabe que están a la misma distancia, pero no se complica, saca una moneda, la avienta al aire y dice, ¿qué pido? ¿Solo águila? Pido sol. A ver, sol es al lado, águila es la otra. Y sale sol y sin problemas da la vuelta hacia una fondita y se olvida de la otra. Ajá. Eso tiene que ver justamente con los signos de regulación, de dominio, que permiten justamente orientar el comportamiento. Entonces, bien, otra de las actividades abandonadas clásicamente en el análisis de las perspectivas clásicas es la actividad artística. Si de por sí por la ciencia en general es desprestigiado el arte, por la psicología y por la neuropsicología, no se diga. A pesar de que pueda parecer sorprendente, porque los que somos psicólogos sabemos que hacer psicología es todo un arte, pero a pesar de esa concepción, no existen cantidad de teorías sobre imaginación o arte o fantasía comparables con la cantidad de teorías de lenguaje, pensamiento, bueno, no, lenguaje, atención, memoria, no existe comparación. Entonces, la actividad artística es fundamental como actividad humana, como actividad de producción, como actividad de imaginación. El proceso muchas veces se refiere en los textos como imaginación o fantasía. Son muy cercanos. Vygotsky hace la diferencia también en su texto de la creatividad en la edad infantil, el arte y la creatividad, algo así se llama, en la edad infantil, o ensayo sobre la imaginación en el arte. Tiene hasta 2 nombres, pero es muy similar. Entonces, esas serían las actividades fundamentales y les falta la más común también, que esas sí hacen referencia, que tiene que ver con el lenguaje y que es ¿cuál? Solo díganla. ¿Cuál sería la relacionada con el lenguaje? La actividad verbal. Bien. Entonces, ya tenemos justamente, comprendemos la diferencia, comprendemos los rasgos de los procesos, comprendemos que
Esas son las actividades fundamentales, así como hablamos de los procesos fundamentales, son las actividades fundamentales, pero sobre esas actividades, entonces se configuran el cálculo, el dibujo, la escritura, la lectura, la preparación de comida, el estudio universitario, el deporte de fútbol, etcétera, 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 como otras distintas acciones que no son otra cosa que la combinación de esas actividades básicas. O sea, esas acciones se configuran a partir de la actividad, esas acciones complejas más bien se configuran a partir de las acciones básicas. Cuando nosotros analizamos estructuras de la actividad, que lo aprenderemos a hacer aquí, más adelante, justamente es eso, o sea, descomponer, no importa que sea una tarea de evaluación neuropsicológica, no importa que sea una actividad de la vida diaria, pero podremos identificar en una y en otra de manera fácil, rápida, casi inmediata, cuando ya lo hayan interiorizado, cuáles son las distintas actividades que participan. Entonces, a esa estructura de la actividad es a lo que vamos a estar dedicando un análisis importante más adelante. Pero bueno, entonces, resumiendo, para pasar al siguiente punto. La actividad es más general, la acción más específica. La acción, a su vez, se incluye por la participación de diversos procesos. Ahora sí, vayamos con el siguiente punto. Cada proceso tiene una estructura. Esa estructura, ahorita se las voy a mostrar. Esa estructura corresponde justamente con los componentes, o sea, ya hablamos de actividad fundamental, pero además cada una de esas actividades fundamentales se puede subdividir para justamente analizar o pruebas o tareas o acciones. Entonces, aquí en pantalla tenemos que cada proceso tiene una serie de eslabones y no más. Cada que me vean presentar esta tabla, verán que varía. Aumentan algunos, disminuyen otros, siempre está en constante cambio, pero justamente se construye a partir del análisis de la actividad misma. O sea, lo que quiero decir es que se puede desplegar o se puede reducir dependiendo los fines que me interesen. Lo importante es que yo tenga claridad de cuál es el proceso general y de que corresponde justamente a ese proceso. Entonces, ahorita no lo revisaremos uno por uno, solo los mostraré para que se den una idea. En su momento aprenderemos a identificar, haremos ejercicios, pero vean cómo cada proceso y que además, aquí le falta, este es el movimiento, quién sabe por qué se borró. Movimiento, el rasgo principal es el desplazamiento, la actividad motriz. Vean, cada proceso tiene una serie de eslabones definidos, que pueden cambiar por el análisis, sí, pero tampoco pueden ser interminables. Y al final de cuentas, cuando aparecen más es porque uno se desglosa, y cuando aparecen menos es porque se integra. Lo que nosotros vamos a hacer en la actividad de evaluación es justamente conocer el estado de funcionalidad de estos eslabones. Y en la intervención, justamente vamos a rehabilitar estos eslabones. ¿Para qué? Para que se realicen con la ayuda de mecanismos cerebrales distintos. Ajá. Lo que nosotros rehabilitamos fundamentalmente está a este nivel, al nivel de lo psicológico, de aquí para arriba. El sentido más pertinente es de aquí para arriba, no de aquí para abajo. Por supuesto que puede haber una reorganización, pero ahí la palabra correcta es reorganización funcional a nivel de actividad cerebral. Pero el término empleado adecuadamente en la teoría histórico-cultural es de aquí para arriba. Rehabilitamos eslabones o procesos o acciones o actividades, sistemas de actividad. Y a veces llamamos también rehabilitación de mecanismos. Si entendemos el sentido de lo que estamos haciendo, está bien, yo mismo lo llego a hacer,
pero lo más pertinente es denominar hacia abajo como reorganización funcional. Después entenderemos por qué. Bien, pero entonces, esta estructura es parte de lo que conoceremos más adelante cuando hagamos análisis de tareas. Mientras regreso al otro esquema, pero bueno, solamente pondré un ejemplo. Pondré un ejemplo justo del que no está. Coloco ahora del más fácil para que ustedes observen la relevancia de esto. Vean, el movimiento. El movimiento tiene esos eslabones: planeación de movimientos, orientación en coordenadas espaciales, ejecución de movimientos de aferentaciones, o sea, de precisión, otro de ejecución que son eferentaciones, o sea, fluidez, uno de coordinación recíproca y uno de regulación y verificación. Vean, cada uno de estos eslabones que son generales aplican para cualquier actividad de movimiento, no importa que sea en el plano externo o que sea en el plano interno o en los 12 planos que vamos a aprender, que vamos a conocer. Podemos identificar estos eslabones. Cada eslabón, así como cada acción y cada operación, cada eslabón puede existir en los 3 planos, nuevamente, bueno, en los 12, en los 12, en todos los planos. Cada eslabón puede existir en todos los planos. Entonces, cada uno de esos eslabones, voy a regresar al otro esquema, porque ahorita eso es lo que me interesa, después veremos ejemplos. Hoy me interesa lo conceptual. Cada uno de esos eslabones se relaciona con una operación específica, hace un aporte específico a, vamos a decirlo, a la actividad. ¿En función de qué? En función de las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Las operaciones son formas de actividad que en algún momento fueron conscientes, pero ahora son inconscientes o semiconscientes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que justamente aparecen de una forma automatizada. Se esperaría que todas las operaciones hayan sido previamente acciones. No siempre sucede así, pero bueno, es lo ideal en una orientación adecuada del desarrollo de la educación. Entonces, la operación, piensen, va a adquirir un nombre específico dependiendo la actividad particular. Una misma operación va a tener un nombre y un apellido específico en una acción distinta. Les voy a poner, bueno, vamos a construir un ejemplo. ¿Recuerdan esos eslabones del movimiento? Vamos a pensar en, es más, ustedes díganmelo. Piensen en el eslabón que quieran y díganme cómo participan en una actividad. ¿Qué permite ese eslabón en una actividad, la que ustedes quieran? ¿Quién dice yo? ¿Qué permite realizar esos eslabones? Se los digo otra vez: planeación de movimientos, orientación en coordenadas espaciales, precisión, fluidez, coordinación recíproca y verificación, regulación y verificación. ¿Qué permiten a una actividad concreta? Por ejemplo, elijan el que quieran, uno de ellos, elíjanlo y díganmelo para el baile. Otro, díganmelo, bueno, baile específico, díganmelo para la cumbia. Otro, díganmelo para un jarabe tapatío. Otro, díganmelo para andar en bicicleta. Y otro, díganmelo para hacer la copia de la figura de rey. Díganme ese mismo eslabón que elijan, solamente elijan uno, elijan un eslabón, el que quieran, y díganme qué aporta para cada una de estas operaciones ese mismo eslabón. ¿Quién dice yo? Abra micrófono o por el chat, como gusten. Yo estaba pensando en la andar en patineta. Ajá. Pero y agarré el eslabón
de la orientación espacial. Ok. O sea, cuando vas a hacer, no sé, un truco, no sé, en una banqueta o en un barandal, tienes como que ubicarte a ti mismo a la distancia que estás de cierto obstáculo o de cierta, ajá, de cierto obstáculo, de cierta, o sea, de cierto barandal para poder saltar. Entonces, se me vino a la mente ese. Claro, claro, muy bien, muy bien. Solamente hay que ser más finos y hay que decirlo en término que suene justamente a movimiento. Cuando lo digamos, debemos de tener en nuestra mente todo el tiempo desplazamiento, desplazamiento, desplazamiento. ¿Para qué? Para no confundirlo con la percepción, para no confundirlo con otros procesos. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien, Leonardo. Sí, solamente esa parte para que suene más claro a que estoy hablando en términos de movimiento, porque si se dan cuenta, si vieron, los que ya los conocen y los que no, si vieron, algunos son parecidos, algunos eslabones son parecidos, pero yo lo tengo que pensar cuando es parecido en función del proceso particular en el que se encuentra, debo de pensarlo con qué se relaciona de forma más importante. Ajá. Más bien, ¿cuál es su aportación en términos del proceso que me interesa? Bien, entonces, ese mismo eslabón, vean, nos dio la operación ahí, esa es la operación para andar en patineta. Díganmelo en otro ejemplo de los que les dije o en cualquier otro ejemplo que sea de movimiento, que implique actividad motriz. ¿Quién dice yo? O tú mismo, Leonardo, ese mismo de orientación espacial en otra actividad, ¿cuál sería la operación que realiza? Pues en... ¿Cómo? Ese mismo eslabón de orientación en coordenadas espaciales en, en otra actividad, ¿qué realizaría? En el baile podría ser cuando empiezas a aprender a bailar, pues uno suele fijar como la mirada en los pies, ¿no? Y saber dónde estás haciendo las pisadas. Sí, pero lo estás definiendo, o sea, estás muy bien, Leonardo, pero lo estás definiendo mucho en términos de percepción. Es bien sutil la diferencia, pero hay que acentuar en términos del desplazamiento, en términos de la orientación del movimiento. Pero bien, ok, vamos bien, vamos bien. Vani, te escuchamos, por favor. A mí se me ocurre que cuando quieres seleccionar algo que ponerte de tu closet, por ejemplo, eso te ayudaría a exactamente dónde debes de poner tu mano para sacar lo que quieres pues tener. Ah, bueno, eso se me ocurre. Ok, bien, sí, orientación de la mano dentro de los distintos áreas del ropero o del closet. Bien. Oli, ¿te escuchamos? Sí, en lo que es el baile, ya sea la cumbia o el jarabe tapatío, desplazar los pies, a lo mejor 2 desplazamientos de pie hacia el lado derecho, 1 hacia atrás, vamos hacia el lado izquierdo, y aquí también estamos con la precisión de movimientos, el eslabón de precisión y de fluidez. Ah, bueno, sí, por supuesto que hay otros allí en esa tarea. Claro. Albert, no, perdón, primero Miguel Ángel. Ay, bueno, Oli ahí tiene hasta el vestido experta en la danza, además. Ángel, ¿te escuchamos? La verdad no me acuerdo del nombre del eslabón, pero a mí se me ocurrió cuando vas a marcar las vueltas. Yo le preguntaba a mis primos cómo se bailan, cómo marcaban las vueltas, y ellos me platican que debe ser un como giro de muñeca, no debe ser muy brusco porque igual puedes lastimar a la persona. Entonces, con un, no sé, pequeño movimiento ya, entre comillas, se marca la vuelta y pues requiere como que un control, ¿no? En la fuerza de tanto de la muñeca, de la persona que, bueno, de cada una de las dos personas que están bailando. La descripción que dices es correcta, pero ahí juega más la precisión, no tanto la orientación espacial. No son excluyentes, pero ahí tiene bastante peso la precisión, el eslabón de precisión. Bien, Miguel. Albert. A mí se me ocurrió, por ejemplo, en un combate de taekwondo, bueno, tuvo peleador en ese momento, cuando tienes que realizar los movimientos, realizar el cálculo más o menos a qué distancia está tu oponente o si tu adversario al momento de querer realizar un golpe, al momento de querer realizar una patada, al momento de querer realizar un movimiento específico, calcular la posición y la forma con respecto a
Sí, con respecto a la posición que tienes con respecto a tu rival. Bien, muy bien, por supuesto. Bien, Albert. Luke. Bueno, en cuanto al baile para la orientación, también podría ser cuando, no sé, das como un paso para orientarte si espacialmente, y bueno, también eso como que importa para que no pises a la pareja de baile, por así decirlo, o sea, tienes que estar como calculando también con tus pies y bueno, es más como visoespacial también, ¿no? O sea, Claro, cálculo que, o este paso que das pues sí, orientarte en en las diferentes series de movimientos que tienes que realizar. claro, y por sí, muy bien, Luke. Y por supuesto que está en juego también aspectos de percepción en varias, o casi en todas, como algo importante. Muy bien. Y finalmente, Ale. Hola, pues se me ocurría este ejemplo justo, por ejemplo, en las clases de natación por ejemplo, cuando el maestro pone los movimientos quizá a lo mejor para nadar un estilo de dorso y entonces él ejemplifica cómo tiene que ser el movimiento. No sé si desde ahí pudieras, o sea, desde ahí yo empiezo a ver cómo, o sea, empiezo a planear cómo voy a hacer este movimiento. Después en la orientación, o sea, es decir, ya cuando lo estoy haciendo, orientarme en el espacio de la alberca para no chocar con el compañero. En este caso también creo que a lo mejor también podría estar la fluidez y la coordinación de la mano y las piernas en el momento de dar la patada. Y claro, Ale ya nos desglosó no solo uno, sino varios eslabones. Nada más señalar que sí, lo espacial, por supuesto que sí se vincula, pero justamente tiene que ver con relaciones espaciales, no solamente simples, sino sobre todo complejas, desde relaciones de orientación, distribución, proporción, etcétera. Después las veremos detalladamente, pero sí, justamente ya tenemos una idea de qué son las operaciones. Son la forma concreta en que un eslabón se manifiesta en la actividad. Y entonces regresamos al esquema. Es precisamente la operación el elemento que puede vincularse con el factor neuropsicológico. ¿Por qué? Porque hacer el análisis tan detallado estructural de la actividad, nosotros podemos identificar, relacionar cada uno de los factores neuropsicológicos con las distintas operaciones. Es decir, para cada operación, no quiere decir, ojo, no quiere decir que una operación se realice a través de un factor, no, eso sería localizacionista y sería antidialéctico. Lo que está diciendo es que un mecanismo cerebral es el principal responsable que se lleve a cabo, de que se lleve a cabo con éxito esa operación. O sea, el factor es la aportación específica de determinado sector cerebral para el cumplimiento de la actividad. Es el aporte diferenciado. ¿Qué más hay que decir respecto al factor neuropsicológico? Y con eso iríamos concluyendo hoy a nivel conceptual. El factor neuropsicológico es funcionamiento cerebral, fisiológico, psicofisiológico, no psicológico estrictamente. Ante todo es psicofisiológico, o sea, fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sí podemos localizar en los factores, perdón, lo que sí podemos localizar en el cerebro son estos factores o mecanismos neuropsicológicos. Le podemos denominar la teoría, la literatura neuropsicológica histórico-cultural le denomina con ambos nombres. A veces hasta como eslabón, siempre y cuando vaya acompañado del apellido
neuropsicológico. ¿Qué más podemos decir? Son funcionamiento cerebral, pero no viene configurado genéticamente, sino que se forma a partir de la actividad cultural. Es decir, alguien puede tener un desarrollo orgánico adecuado, pero por falta de actividad cultural no tendrá una formación adecuada de los mecanismos o factores cerebrales. Y veremos que va a haber diversidad en su alteración, en su manifestación. Es decir, puede haber que encontremos tan solo indicadores de insuficiente desarrollo, primer nivel. O sea, lo que denominan otros problemas de maduración. Pero puede ser que el problema sea en el siguiente nivel, que le denominamos como de debilidad funcional, que tiene que ver con un problema principalmente dinámico. Y tenemos un tercer nivel de alteración, ahora sí propiamente, le podemos llamar alteración o alteración estructural si queremos ser de manera muy específica, pero para no revolver podemos denominarlo así, alteración propiamente, y nos referiríamos, o afectación, no, alteración. Lo importante es comprender el nivel, donde aquí sí hablaríamos de un daño estructural. Entonces, el primero es más por cuestiones pedagógicas, el segundo es más por cuestiones bioquímicas, el tercero es más por daño estructural. En cuanto a patología, ya hablaremos a profundidad, pero hoy lo estamos diciendo, todavía no hablamos de aspectos propiamente de diagnóstico, no, por supuesto que nos van a utilizar, pero hoy es para entender el concepto de factor neuropsicológico. Grupos de neuronas que realizan una función específica. Y también hay que decirlo esto para clarificar. No se limitan a una región, aunque se asocian con sectores específicos, pero existen en participación conjunta, tanto de forma con comunicación entre la corteza misma, como de interacción con la subcorteza. O sea que un daño distinto, una alteración en un tracto, en una vía, que no necesariamente aparezca en un estudio de imagen en la zona que asociamos regularmente con uno u otro factor, puede generar la alteración de ese factor, a pesar de que ahí no observemos el daño. Porque participa en sistema. Lo importante es comprender la función. Pero inclusive, aunque es función fisiológica, tiene su complejidad y la estaremos revisando, analizando. Justamente en la siguiente sesión desplegaremos los distintos factores neuropsicológicos, presentaremos el modelo de organización cerebral y vincularemos actividad psicofisiológica con actividad psíquica, con los distintos eslabones psicológicos. Todo eso es para la siguiente, pero hoy resta decir que son cosas totalmente distintas, proceso psicológico y factor neuropsicológico. Lo que los psicólogos histórico-culturales podemos localizar en el cerebro son factores, y eso decíamos con cierto cuidado, pero el proceso nunca lo vamos a localizar y veremos cómo son totalmente distintos, aunque tienen relación, pero una cosa son funciones cerebrales, otra cosa son funciones psicológicas. El texto de Luria más conocido, Las funciones corticales superiores del hombre, no se refiere a las funciones psicológicas, se refiere a estos mecanismos neuropsicológicos.
Que si él le llamó factor o no le llamó factor, eso es otro rollo. Y la verdad da risa, porque nos da igual que le haya llamado o no factor, pero hace referencia a ese funcionamiento cerebral específico y que se forma a través de la actividad cultural, pero que es distinto al proceso psicológico. Proceso psicológico no se puede reducir a factor y factor tampoco puede ser equivalente a proceso. El conjunto de distintos factores neuropsicológicos van a participar o van a conformar un sistema funcional. El sistema funcional es la participación concertada de distintos factores para llevar a cabo una tarea. Aquí no está el sistema funcional, pero aquí lo señalo. Aquí faltarían unas flechas. En la próxima, en la imagen sí se los presento. Aquí estaría el sistema funcional, que se configura a partir de distintos factores neuropsicológicos y que es la base cerebral de la acción. Ajá. Entonces, ya hemos dicho lo que realizaremos. La siguiente de forma desplegada. Vamos lento, pero vamos tratando de hacer comprensible la mayoría de los elementos. Me preguntan una cosa en el chat. La contesto con gusto. Y damos paso a las preguntas de todos, de todas, entendiendo que si no quisieran hacer preguntas por el tiempo, por el cansancio, es comprensible después de tantas horas, pero siempre me deja dar este espacio. Por si ustedes quieren, yo con gusto lo hago. Vivo para ustedes, con ustedes, y para mí es de mucho placer el poder aportar en inquietudes, siempre y cuando estén en mis posibilidades, claro. Entonces, ¿habría algo que comentar hasta aquí? Uno quisiera avanzar más, pero ya vieron cómo necesitamos ir paso por paso, elemento por elemento, para poder comprender a profundidad. ¿Qué textos recomendaría? Híjole, más bien, para conocer estructura de la actividad, el texto de Leontiev de Acción, Conciencia, Actividad, Conciencia y Personalidad es el indicado. Para conocer estructura de procesos psicológicos, por supuesto que El cerebro en acción es el libro que a mi gusto lo sistematiza de manera más bonita, inclusive mejor que el de las funciones corticales superiores, que lo hace de manera extensa, pero de ahí pueden saltar a fundamentos de neurolingüística como una opción bastante recomendable, entre otros. Pues más bien ustedes, si hay algún tema en particular que quisieran interés, profundidad, con gusto te los podría recomendar. Y pues, adelante, ¿quién dice yo? Pueden ser comentarios, preguntas, sugerencias, lo que sea, pero a ver, ya llegaron. La primera dice Pedro, ¿cuál es la diferencia entre maduración, debilidad funcional y alteración estructural? En términos, vamos a poner un caso ficticio. Tú tienes a alguien que acude, por supuesto que generas hipótesis, pero quieres confirmarlas para saber cuál de las tres tiene. En la alteración estructural, tú le vas a mandar a hacer estudios de electrofisiología, pueden ser con apoyo de imagen o no, pero tú vas a tener indicadores de que hay una lesión. Por ejemplo, le haces una tomografía, le haces una resonancia, y tienes indicadores de que hay daño cerebral comprobado, hay evidencia. ¿Qué quiere decir? Hay muerte neuronal. Grupos de neuronas sufrieron un ataque y están o totalmente perdidas o, hablo del grupo, se ha limitado, se ha disminuido en cuanto a cantidad. Así lo podemos comprender. En una debilidad funcional, si tú le aplicas ese tipo de estudios, ¿qué tipo de estudios? Los estudios que permiten
identificar componentes, justamente daños estructurales. No vas a encontrar problemas. O sea, estructuralmente están todas sus neuronas, no ha muerto nadie. Pero tienen una dinámica cerebral distinta. ¿A qué se debe? Puede ser por cambios bioquímicos, o sea, se manifiesta justamente por esos cambios bioquímicos, bioeléctricos, que tiene que ver justamente con el cambio en la producción de neurotransmisores, sea en aumento, sea en disminución. No hay muerte de neuronas, pero digamos que trabajan de forma rara, raritas, anormal, no de forma típica, no de forma esperada. Y eso generalmente se vincula con un problema de debilidad funcional. Y tenemos el problema de maduración o de insuficiente desarrollo. En él no vas a observar ni cambios estructurales, aunque lo bioquímico posiblemente sí tenga ya algunos cambios, no van a ser tan evidentes. Y además, justamente al contrario, no es necesario. Mejor que no lo abordes por esa perspectiva, porque puede tener más consecuencias negativas que positivas. O sea, sus neuronas están todas, están completitas, nadie las ha eliminado, no funcionan rarito, es decir, hacen lo que les corresponde, pero imagínala en esa analogía que hasta fea suena, pero me parece que es clara, a pesar de lo feo. En esa analogía, imagina esos grupos neuronales como no preparadas, o sea, como incapaces. Voy a decir el término no despectivo en la analogía, pero me parece que da claridad, como atontadas, o sea, como flojas, o sea, en esta forma de analogía caricaturesca, no han aprendido a realizar cosas que se esperaría en ese momento, pero no es porque funcionen distinto, ni es porque estén dañadas, es porque simplemente no, en esta analogía, no saben hacerlo, o no quieren hacerlo, porque no se les ha enseñado desde lo cultural. Desde lo cultural no se ha mediatizado, no se ha creado estas conexiones extracorticales con ayuda de signos que le permitan generar esas habilidades. Es muy caricaturesco, pero es para ejemplificar. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice Mar, yo tengo una duda. Con gusto, la escuchamos, Mar. Ok, gracias. Cuando estábamos viendo el proceso de movimiento y estábamos analizando el baile, me había quedado la duda de la última, de regulación y verificación, pero estaba viendo que también no nada más está en movimiento, sino en atención. La duda era si al referirnos a regulación y verificación sería más enfocada al desplazamiento, como en el baile, que verifique que los pasos, cuando está aprendiendo un baile nuevo, que verifique que los pasos son los que deberían ser de la forma en que dice el maestro, por ejemplo, y que compare el desplazamiento, ya todo lo demás, a lo mejor precisión y ritmo en la fluidez de los movimientos con lo que se esperaría de él o lo que le está pidiendo el maestro. Eso era mi duda. Claro, sí, y has avanzado muy bien en la respuesta, Mar. En el movimiento tiene que ver más hacia la tarea misma. Muchas veces tiene que ver en lo externo, pero decíamos, no siempre tiene que ver justamente en lo externo, porque si hemos dicho que el movimiento también está en lo interno, también podemos enfocarlo ahí, pero sí hay que hacer esta disociación. Movimiento es eslabón más orientado en la tarea en sí y el de atención más orientado en el sujeto en sí. Por eso el autocontrol, y por eso en esta nueva tabla inclusive le coloco como, bueno, creo que ya lo había colocado en otra en algún momento, como automonitoreo. O sea,
como la supervisión de, decíamos, tiene que ver de aspectos volitivos y voluntarios. Después desglosaremos y diremos en qué consisten cada uno de ellos. ¿Vale? Gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Y dice Miguel Ángel, ¿puede decirse que la maduración es el completo desarrollo? ¿O bien que le falta de madurez? ¿O bien que la falta de inmadurez es el incompleto desarrollo? Híjole. Aquí era para completar la explicación a la pregunta de Pedro, porque, o sea, no sé, yo lo veo de esa manera, ¿no? En donde, si bien el daño estructural es ay, cuando ya se mueren neuronas, ¿cuál era el otro? A ver, un momento, voy al chat. Ok. Tu Ajá, pregunta está... te escuchamos. ajá, sí, sí. La debilidad funcional era en cuanto a que el funcionamiento estaba raro, ¿no? La alteración estructural era cuando había una muerte neuronal. Entonces, bueno, yo veo la maduración, si bien no están esos dos, puedo decir que a lo mejor no, los órganos no están como en su punto, ¿no? Por ejemplo, en una, no sé, dislalia funcional, no hay como tal un daño, ¿no? Orgánico. Sin embargo, está presente que que este mecanismo para que se pueda hablar no está, digamos, en su punto, no está completamente desarrollado. Sí, ¿Sí va pero por ahí? sí va por ahí, pero fíjate que hay que referirnos a qué nos referimos con que no está plenamente desarrollado. Pensemos en estos niños que no crecieron con Homo sapiens pero que comieron bien, les brindaron cuidado, les brindaron pues estuvieron protegidos. Vaya, para que hayan sobrevivido es que alguien tuvo que ver por ellos, ¿no? Al menos de chiquitos. O sea, fíjate, anduvieron como Tarzán, por supuesto que se dieron uno que otro golpe, pero no tuvieron ningún trauma craneoencefálico, o sea, no tienen daño estructural, no tienen posiblemente una alteración, o sea, ni siquiera llegan a tenerla porque justamente para tenerla, pues previamente se esperaría un funcionamiento típico, pero no se desarrollaron como en otros Homo sapiens que sí crecieron con Homo sapiens. ¿Por qué no? Pues justamente porque no tuvieron ese contacto cultural, no aprendieron a utilizar y a crear signos y herramientas. Entonces, depende, por eso hay que tener mucho cuidado con la visión médica de trastornos. O sea, por supuesto que se establece en función de normas, o sea, de acuerdo a cómo se esperaría que funcionara un cerebro en tal edad con otro en determinadas circunstancias. ¿Sí me explico? O sea, ese es un criterio específico, pero si fuéramos radicales en términos de funcionamiento, podríamos decir que esa persona que no tiene la madurez, en términos radicales de funcionamiento fisiológico, pues no tiene daño, no tiene nada. O sea, el problema es cultural. ¿Sí me explico? O sea, pero no está enfermo, no tiene ni alteración estructural ni alteración dinámica, o sea, simplemente no se ha formado, pero porque no ha tenido participación con la cultura. O sea, no sé cómo expresarlo, justamente muchos de los trastornos que lamentablemente se describen en psiquiatría, a veces son en función justamente de estos criterios de la normatividad, pero a partir de ella se termina configurando una representación social que en lugar de ayudar termina alterando. ¿Qué ejemplo concreto? Ejemplo TDAH. Vamos a pensar en el TDAH que no tiene alteración estructural ni daño ni debilidad funcional, sino que solamente es por insuficiente desarrollo y cumple los síntomas del TDA. Y entonces va a valoración, esperemos que haya ido con el paidopsiquiatra y no con el neuropsicólogo, pero con cualquiera puede ser que haya ido, con el psicólogo, hasta con quien sea. Y ya, le dieron el diagnóstico de TDAH.
Entonces, este niño, además del diagnóstico, le mandaron sus medicamentos clásicos que ya todos conocemos. Entonces, este niño no tenía ni alteración estructural ni daño funcional. Por lo tanto, no requería estos medicamentos. Lo que requería era actividad cultural, mediación, orientación, para formar esos mecanismos. Y en ese sentido, pues será una condición desfavorable más que favorable el consumo de medicamentos. Porque lo que no estaba, ahora sí va a estar, va a alterar el funcionamiento orgánico. Muy contrario con el niño TDAH, que sí tiene o debilidad funcional o alteración estructural. En ese caso, sí, en algún caso particular, será deseable de uno u otro tipo de medicamento. Pero fíjate todo lo que está implicado. Y hablar sobre el aspecto de maduración y desarrollo nos podríamos llevar otras 2 horas porque es un tema súper central. Solamente diremos lo básico. Para la teoría histórico-cultural, maduración y desarrollo no es lo mismo. Es decir, la maduración es importante en otras perspectivas. Por ejemplo, para Piaget, la idea de esquemas sí otorga un mayor peso al aspecto madurativo. De hecho, las distintas etapas van en congruencia con el desarrollo madurativo, los distintos estadios. Para la teoría histórico-cultural, el desarrollo implica transformaciones cualitativas, neoformaciones, como lo escuchaban en la presentación, cambios no solamente a nivel estructural, sino a nivel funcional, que reorganizan significativamente. Entonces, para nosotros es más importante el desarrollo, es decir, mientras que para Piaget sobre el desarrollo se plantean los distintos aprendizajes, para nosotros justamente el aprendizaje es el que tiene que ir antes para provocar el desarrollo. Por eso para nosotros no nos satisface en solamente ver qué puede, qué no puede o en qué etapa está y a partir de ahí darle lo que le falta. No, para nosotros es hacia dónde va, qué se está formando, qué está justamente en desarrollo, porque a partir de ahí vamos a poder movilizar para que llegue a ese nivel que no está, pero que gracias a la ayuda que yo le brinde, va a poder alcanzar, no por repetición, no por entrenamiento, no por darle un montón de tareas, sino por ayudarle a que cree formas de autorregulación, autodominación. Entonces, mientras que en Piaget la maduración va antes que el aprendizaje, en Vygotsky el aprendizaje es justamente el que debe de movilizar, potencializar el desarrollo. Es una categoría más importante, más central. Aunque es en relación dialéctica, se entiende que todo desarrollo se da a partir de la actividad. Y el desarrollo psicológico, pues se da a partir de la actividad cultural. Bien, pues como ya no hay más preguntas y ya se cumplió, cuídense mucho, Albert. Por hoy hemos concluido. Ojalá ejerciten lo que vimos, hagan sus ejemplos. Aquí no tienen que entregar nada, pero ustedes mismos, aunque ya lo hayan hecho en otro momento, vuelvan a ejercitarse, todos los ejemplos que vimos, hagan sus ejemplos y a prepararnos para ya lo propiamente más práctico, pero sin descuidar lo conceptual. Lean, por favor. A mí me encanta dar todo, pero ustedes van a llegar todavía más lejos si se dedican a leer.